seguimos y ya lo tenemos a él. Bueno, yo sé que a vos te gusta el tango, pero me parece que es pura casualidad que cada vez que venís vos, Juanma, pone la cortina tanguera. Yo no creo que sea casualidad, yo creo que es un mimo que Juanma me hace y yo se lo agradezco profundamente. Pero nunca le dijiste, Juanma, pone tango. No, pero nos entendemos así con Juanma. Mirá, vos irradiás tango, me parece, Claro. Fede. Debe tener 40 años. 40 años y peronismo, ¿viste? Claro. Irradiás tango. Papá tenía razón, boludo. Tu papá tenía razón. Mi viejo tenía razón. ¿Viste? Es ¿Qué- así. qué- Era qué lo va a que ser? te iba a terminar gustando. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Sí, tranquilo, bien. Bueno, me Todo alegro, tranquilo. me alegro, che. Hoy es terrorífico Hoy es el terrorífico. asunto. Sí, hoy vengo a hablar del 1. Es el uno del terror. El 1. El 1. Ah, el uno, Sí, compite en grandes ligas. No, eso está claro, pero es Compite en grandes que ligas. vos digas que es el uno, ¿quiere decir que es el que más te gusta a vos? No. Yo por ahí tengo mi otro ranking que es personal, que es caprichoso y que no necesariamente responde a los cánones literarios. Ok. No necesariamente. Ok. Pero este es el 1 o uno de los unos indiscutibles. En el terror es el 1. Ok. Me parece que nadie le disputa o nadie osaría O disputarle. sea, es más que King. Sí, claro. Mirá. Sí, más que. Sí. O sea, tenemos que pensar que este sujeto, la sombra de la obra de este sujeto, se ha permeabilizado en casi todas las formas de expresiones artísticas del siglo XX. Mirá. Y entendiendo de dónde viene, es un suceso bastante particular. Por supuesto, estamos hablando del enorme, del papá, del Cthulhu. Estamos hablando de Howard Philip Lovecraft. Yes, así es. ¿Okay? El 1. El uno. El 1. Y entendiendo un poco de dónde viene Lovecraft, el origen de un poco su vida y las circunstancias de su obra, llama muchísimo la atención el nivel de trascendencia que ha logrado en la cultura moderna a lo Mirá. largo del siglo XX y fuertemente en el siglo XXI. Ok. ¿Y por qué? Es un fenómeno interesante por ahí de... Decís que es raro por su origen que haya tenido... Y es un tipo que viene de los bordes, Claro. él. Cuando uno piensa en influencias fuertes dentro del campo cultural, por lo general aquello que se propaga con velocidad es aquello que viene cimentado en gran parte por la academia, ¿no? Sí. Gran parte del que te siglo banca, XX. ¿Viste? te valida. Claro, hay una validación del campo académico, del saber, ¿no? De las universidades, de la crítica, que te logra posicionar en determinado lugar. Podemos pensar en todos los escritores del siglo XVIII, en los escritores del siglo XIX, y gran parte de los escritores del siglo XX cumplen un poco esta norma. Pero el siglo XX fue un siglo maravilloso, La verdad que sí. la verdad que sí. La verdad que si esto que estamos viviendo ahora es el siglo XXI, yo se los regalo, loco. Prefiero autopercibirme del siglo XX. Del siglo XX, era mucho más elegante. A pesar de que tuvimos 2 guerras mundiales. Sí, y Hiroshima, tiramos bombas Nagasaki. Atómicas. Está bien, pero también tuvimos Godzilla por las Y tuvimos a los Beatles también. También. Es así. Pero pensando un poco en las características del siglo XX que generaron eventos de contracultura, habíamos hablado, ¿se acordás? En los episodios anteriores, habíamos estado hablando de, por ejemplo, los Beats. Sí. Los beatnik, ¿no? Y Ujú. la influencia como contracultural. Eran tipos que venían de los márgenes y que de repente modificaron la cultura del siglo XX Ujú. a base de buena literatura, básicamente. La historia de Lovecraft es una historia incluso más border, incluso más fronteriza que la de ellos, y que tardó muchísimo tiempo en cimentarse porque creo yo que aún es negado por la academia. Ok. O sea, es un tipo que... Vos decís que sigue siendo un paria el tipo. Claro, por supuesto. No hay universidad en el mundo que te dé, haya una cátedra de Lovecraft. Mirá. No existe. No es que vos vas a Puan y vas a asistir a un congreso de Lovecraft. Claro. Eso no va a pasar. ¿De qué origen es él? O sea, Él es norteamericano. Ah, es norteamericano. Él es de la parte sur de Providence, Mirá. ¿no? Una parte profundamente conservadora. Porque él tiene sí, como que si lo rascás un poco, no lo querés como familiar, ¿o sí? No, era un personaje, vamos a ser indulgentes, complejo.
Está bien. Era un alma compleja, mi rey. Claro. Hoy, por supuesto, sería... Por no decir que participó en un par de mitines del Ku Klux Klan. Claro, o sea, hoy es profundamente cancelable. Claro. O sea, hoy se cruzan con una horda de progresistas y me lo cuelga. Olvidate, no queda nada. Yo ruego cada tanto, ¿viste? Es más, que ciertas relecturas progresistas que se cruzan con determinados autores, claro. ¿viste? Yo digo que por favor no se crucen con Lovecraft. Claro. Digamos, hoy si fuera argentino hubiese ido al Luna Park. Posiblemente, muy posiblemente. Claro. Muy, pero muy posiblemente hubiera bancado este proyecto. ¿Viste? Este proyecto político. Sobre todo por las características culturales más que políticas. Claro. Bueno, ¿no? hay mucho de eso también. Por supuesto. Bien. Lo cual no habla en desmedro en absoluto de la calidad de la obra de él. No, todo lo contrario. No. Estamos hablando de, ojo, que incluso en determinados lugares podés encontrar un Lovecraft. Claro, pero por supuesto. Eso estamos diciendo. Pero nosotros somos cultores de la defensa feroz de la separación del artista y la obra. Pero total. O sea, esa cosa de mixturar. Total. Y... Si no podríamos estar acá. No. haciendo nuestras obras. O sea, tomar como principio moral un juzgamiento estético, a mí me parece torpe en el mejor de los casos. Claro. ¿No? Entonces, alejándonos de eso, vamos a darle un vistazo a la complejidad de la obra y los sinsabores de la vida de Lovecraft. ¿Ok? Bien. Entonces, no es un tipo estudiado. No es un tipo estudiado. Hasta hoy paria. Ahí nos completamente paria por parte de las academias. Bien. Ha tenido demostraciones de afecto y de reivindicación por parte de determinados sectores puntuales emparentados con la academia. Podemos pensar, por ejemplo, que Borges, que era un tipo que estaba en las antípodas estilísticas de Lovecraft, en determinado momento, si vos a Borges le preguntás, Borges tenía mucho de esto, ¿viste? Tipo, ¿qué opinas de Roberto Art? No, es un imbécil y su literatura no me gusta, te decía Borges, ¿viste? No, sí. es horrible eso. Y después, ¿quién es ese? ¿Quién? ¿Viste? No lo nombraba, decía, ese escritor argentino, claro, con una vocal y 3 consonantes en su nombre, decía. Pero después, ¿qué hace? El tipo te escribe un cuento que es una variación argumental mínima sobre el juguete rabioso. Claro. Entonces, ¿dónde está la cuestión ahí? Hay una reivindicación en términos estéticos. Él escribe un libro que se llama There Are More Things, lo escribe en inglés, Mirá. Y es un ejercicio de escritura que él admite, en el prólogo de su libro, de intentar escribir un horror cósmico, bajo la influencia de Lovecraft. Ok. ¿No? Bueno, ahí ya me mencionaste algo interesante sobre Lovecraft, que es el tipo de terror. El terror cósmico. ¿Que lo inaugura él? Lo inaugura él. Okay. Antes no existía, pero él va incluso un poco más allá. Él hace la mixtura a una edad muy temprana en la historia de la literatura, cuando ni el terror ni la ciencia ficción estaban instauradas como géneros fuertes, sino que eran emergentes y comenzaban recién a generar sus primeros troncos narrativos, que después iban a crecer y que se iban a transformar, digamos, en verdaderas estructuras narrativas que iban a sostener gran parte de la literatura del siglo XX. Él las mixtura. Antes de Lovecraft, el único antecedente serio, digamos, de terror, bien pensado y constituido en términos literarios, es Edgar Allan Poe. Bien. Después todo el resto es menor. O sea, es Edgar Allan Poe que crea el cuento moderno y el terror psicológico, con ciertas referencias al gótico, y después aparece el querido Howard Philip Lovecraft, ¿no? Lovecraft va a agarrar, si el terror para Poe era la dimensión humana, y el terror estaba en el corazón humano, en la mente humana, si el monstruo era uno, como en tantos cuentos de él, sí. En todo el tiempo con lo que juega Poe es con la locura. Los personajes se vuelven locos en episodios psicóticos, la maldad reside en el alma humana. Y él habla de la culpa y del proceso de introspección y juega con el tema de la locura todo el tiempo. Sí. Entonces, la maldad es hacia adentro. Es una maldad hacia adentro, dentro del espíritu humano, dentro de la dimensión humana, ¿no? Incluso cuando el terror es sobrenatural,
Poe sobrevuela con una película de duda acerca de si el personaje está viviendo una experiencia sobrenatural o está tan loco que su propia subjetividad lo pone al margen de eso. Entonces coquetea todo el tiempo con esa circunstancia, ¿no? Nunca el fantasma es un fantasma, sino que tal vez es una proyección de la culpa del asesino. Claro. Lovecraft cierra las aguas ahí y va a construir otro terror. El terror es de afuera, te va a decir Lovecraft. Es más, el terror es extraterrestre. Y ahí aparece ciertos conceptos de la ciencia ficción. Entonces, es cósmico, pero desde el punto de vista de vida en otro planeta. Claro. No cósmico mágico. No. Hay magia. Hay magia, pero es tipo la guerra de los mundos. Sí. Es bichos gigantes, qué sé yo, que invaden. Deidades cósmicas, arcanas, que vienen del vacío del espacio exterior. Claro. A traer la locura y la destrucción a la Tierra. Claro. De eso te habla Lovecraft. Bien. Otra cosa que él va a plantear, muy bien, va a crear un sentido de mitología. O sea, va a crear un cuerpo de relatos relacionados entre sí, que les va a dar coherencia a esta obra. Él no va a escribir novelas, solamente va a escribir relatos y algunas poesías muy cancelables, hoy por hoy. Bien. ¿Ok? Pero en este cuerpo de relatos él va a crear los que se llaman los mitos del Chulu. O sea, son una serie de deidades cósmicas que él los va a ir emparentando por medio de relatos aislados y va a crear un cuerpo grande que te va a hacer un tamiz. O sea, va a armar una mitología moderna y coherente dentro de su propia estructura, ¿no? Entonces, adentrarse a la obra de Lovecraft, si bien son relatos aislados, entras a un mundo cerrado, a una narrativa de características herméticas. Ok. Por eso también es tan atractivo. Por otro lado, él también el tipo escribía muy abigarradamente. O sea, hay un universo Lovecraftiano. Por supuesto, tal vez el primero en literatura. Bien. O sea, antes de Tolkien estuvo Lovecraft. Ok. Es de los primeros en incursionar en la literatura de una manera de características orgánicas, de pensar su obra en características orgánicas. Eso que está en común en el siglo XX, lo inaugura él previamente. Y va a ser un faro para un montón de otros escritores que eran menores, que van a conformar el círculo de Lovecraft, que eran una serie de escritores devotos del tipo, con el cual él cambiaba cartas todo el tiempo y le hacía mucho de ghostwriter. Ah, mirá. Entonces el tipo, hay un escritor que a mí me gusta mucho, recomiendo mucho la obra, todo el mundo conoce a Conan el Cimerio. Claro, lógico. Todos hemos visto a Arnold Schwarzenegger, esas grandes películas. Sí. Además, yo no sé, creo que vos ya eras adolescente y ya fumabas y hacías cosas raras, pero yo también veía los dibujitos de Conan el Bárbaro. Claro, era buenísimo, que peleaban contra las cabezas de serpientes. Claro, que tenía un escudo con un fénix que se hacía pintura y también vivía, no sé, una cosa. Tenían las espadas, eran de un metal particular que cuando mataban a los guerreros serpientes los mandaban a otra dimensión. Sí, tal cual, tenés razón. Tenía un metal, si era un adamantium raro, conánico. Claro, que eran en realidad armas que habían caído de un meteoro. Claro. Y estaban todas forjadas con ese metal que enviaban. Bueno, el creador de todo el universo de Conan el Bárbaro se llamaba Howard. Y era un tipo muy devoto de Lovecraft, era un amigote de Lovecraft, con el que se carteaban todo el tiempo. Y cuando vos vas a la obra de Howard, a leer los cuentos de Conan, que son buenísimos, yo se los recomiendo muchísimo en literatura, la obra de Conan, más allá de las películas, los dibujitos, los videojuegos o los cómics. Originalmente es un libro, son una serie de relatos. Claro. Son una serie de relatos desordenados cronológicamente. Bien. Serán 20, 30 relatos, más o menos. Hay muchos inconclusos. Howard murió, creo que se suicidó. Y dejó muchos incompletos. Entonces nos quedan los manuscritos incompletos y variaciones de los cuentos. Pero los que están editados y que se consiguen son una serie de relatos donde Conan tiene diferentes edades. Arranca con uno que tiene 18, continúa con uno que tiene 45, en otro tiene 50, en otro tiene 33, en otro... él decía que cuando había construido esos relatos quería generar la sensación de que vos charlabas con un amigo que te contaba anécdotas. Y las anécdotas se cuentan desordenadamente. Está bien. Entonces, nunca, para asistir a eso, esa experiencia, nunca te lo editan en orden cronológico. Y está muy bien que así sea, porque era la intención estética que tenía Howard sobre su propia obra. Pero cuando vos vas ahí,
Howard te habla de un pasado mitológico. Conan es de Cimeria, él te habla de la Atlántida, te habla de razas de hombres ancestrales, en una topografía y una geografía particular que vos no podés ubicar hoy en ningún mapa. Claro. Porque el mundo tenía otras características. O sea, un pasado muchísimo anterior a la creación, yo qué sé, de los sumerios, ¿no? Claro, claro, sí, sí. De hecho existían bichos mágicos como los fénix. Como por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Todo ese universo y esa red de relatos, de universos entretejidos, es el modelo de Lovecraft. Lovecraft le ayuda a él a crear esa cohesión narrativa que le permitía esto. Al mismo tiempo, estos tipos no editaban en libros. En aquel entonces, editar ciencia ficción o terror, se editaban en las revistas Pulp. Sí. Las Pulp eran unas revistas muy económicas, de muy bajo presupuesto, que se llamaban Pulp porque era la pulpa. Claro. Era papel de pulpa, era el más económico de los papeles. Claro, bien barato. Bien barato, salía 2 mangos, y les permitía a un montón de escritores que no llegaban a editar libros, no llegaban a las grandes editoriales, de tener en circulación obras, de leerse a sí mismos y generar una masa crítica de lectores que estaba ávido de un nuevo tipo de literatura. Ahí es donde nace el policial inglés, el policial negro, el thriller, el terror, la ciencia ficción. Todas sus variantes comenzaron todas en el pulp. Lovecraft escribía en una que era muy buena, que se llamaba Weird Tales. Ajá. Cuentos raros se llamaba. Había un montón de estas revistas, un montón de estas revistas, y todos escribían en ella. Después, con la llegada ya de la segunda mitad del siglo XX, finalmente llegan a formato libro, se popularizan, se traducen a otros idiomas, ¿viste? La cosa llega y se desparrama por el resto del mundo, y gran parte de estos escritores se terminan transformando en escritores canónicos por peso propio, no por el apoyo de la academia, como era necesario. El tipo se ganó su lugar en la historia. En la historia, a pulso y a fuerza de puro talento. Claro. De muchísimo talento. Y de cierto grado de fascinación con el otro lado, porque la literatura que ellos ofrecían era muy alejada de la literatura que se conseguía en las librerías en aquel entonces, o que leía la gente más culta. Esto era gente de a pie, trabajadores, gente curiosa, y aparecían también los primeros técnicos, ¿no? O sea, ¿quiénes eran? Porque ningún escritor que se considerara escritor escribía ciencia ficción. Escribían otras obras. Escribían obras más sesudas, más, ¿viste? Más profundas. Escribían novelas psicológicas, no andaban con cohetes. Entonces, ¿quiénes eran? O naves espaciales o planetas. ¿Quiénes escribían eso? Por lo general eran técnicos electricistas. Mirá. Era loco, ¿viste? Un técnico de laboratorio que por las características de su trabajo tenía una fascinación con eso. Y como no encontraba referentes, estos tipos se pusieron a escribir. Y como no había mercado, comienzan a publicar en las pulp. E inundan el mercado. Claro. Y en un proceso de depuración a lo largo de los años, estos escritores estos técnicos se volvieron en escritores, o influenciaron a jóvenes escritores que los consumieron y finalmente terminaron escribiendo alta literatura de ciencia ficción o de terror en los años posteriores, segunda mitad del siglo XX. Okay. ¿No? Pensemos en Ray Bradbury. ¿Qué leía Ray Bradbury cuando era pibito? Leía pulp. Incluso yo que sé, un tipo como Stephen King. ¿Qué leía Stephen King? Bueno, también leía pulp. ¿Viste? Tarantino le pone Pulp Fiction a su película. Sí. ¿Por qué? Porque cuando eras pibe en los 60 y en los 70, leía revistas pulp de policiales negros. Claro. Es un gran tributo a esas revistas. Tarantino le iba a poner a Pulp Fiction Black Mask, en realidad, que era el nombre de una revista. Black Mask era el nombre de un pulp. De un pulp, claro. Que era el que más le gustaba a él, y por problemas de derechos y demás, le terminó poniendo Pulp Fiction. Mirá. ¿No? Entonces los pulp tienen una historia larguísima. Se escribían los western. De origen verdadero de los pulp son los western, que eran historias que se escribían en el 1800 acerca de cowboys y vaqueros. Billy the Kid o Buffalo Bill aparecían en pequeñas revistitas y después, bueno, fue mutando hasta llegar finalmente, digamos, a estos géneros, del cual Lovecraft es profundamente tributario. Era un tipo que había sido... la familia era una familia burguesa venida menos, tenían una gran casa,
Era un joven que había crecido con problemas físicos, era un tipo bastante enfermizo, Ujú. ¿no? Estamos hablando de estas casas neogóticas, ¿no? De Salem, bien Sí, sí. de Providence. Bien para inspirarse en historias de terror. O sea, no te quedaba otra. Claro. O sea, el padre muere cuando era muy chico y la madre lo sobreprotege, y además eran sureños racistas, de supremacía blanca. Supremacía blanca, ¿Viste? claro, Supremacía claro. blanca. Sí, 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 sí. Era, tipo, no somos racistas, pero somos superiores, Claro. ¿viste? Somos el pueblo elegido. ¿Viste? Somos superiores, tenemos más cultura, Sí, sí. ¿viste? Los, ya qué sé, negros, judíos, inmigrantes, bueno, no, nosotros venimos del Mayflower, Ujú. ¿no? Nuestros antepasados tenían plantaciones de algodón. No estuvo bien que tuvieran esclavos, pero alguien tenía que trabajar el campo, ¿viste? Una serie de lógicas bien atravesadas por ahí. Entonces la madre lo sobreprotege, lo aleja de todo contacto con humano para que no se contaminara con seres inferiores, Claro. decía la madre. La madre muere en el 29, él después se casa, y contrario a lo que uno... siempre vieron en Lovecraft una figura muy antisemita. Y era un poco más complejo que eso. No era un nazi. Tampoco era tanto del Ku Klux Klan. No, es más complejo el racismo o el clasismo que tenía Lovecraft. Ajá. No era tan simple. Él después se termina casando con una chica de ascendencia judía que se llamó... Fue la única mina con la que estuvo, se llamaba Sonia Green. Y se van a vivir a Nueva York. Este pibe que está plagado de neurosis, por las características mismas que tenía, se va por primera vez a una gran ciudad. En esa gran ciudad, él, que era un tipo muy leído, muy culto, era increíblemente inteligente y sensible, Lovecraft, encuentra que en la gran ciudad no prospera. Pasa 1 año, 2 años, no consigue trabajo, a la mujer le va bastante bien, se mudan por trabajo de ella era la que ponía el pan en la mesa, el tipo intentaba y fracasaba. ¿Y cuál es la experiencia de primera mano, que es lo que el tipo ve en Nueva York? Hordas y hordas y hordas de migrantes que sí conseguían trabajo. No vino nada más que a ratificar aquello que él ya Claro. creía. Tal cual. El sesgo de confirmación aplicado hace mucho tiempo. Viste, yo que soy inteligente, sensible y que debería ascender socialmente y económicamente, quedo por fuera frente a una masa de ignorantes brutos, que el mundo responde a estas lógicas, el mundo ya no me comprende, este mundo ya no es para mí. Entonces, lleno de resentimiento, se vuelve a vivir con sus tías y va a morir ahí. Okay. Se muda con unas tías viejas en una enorme casona gótica, Claro. se va a dedicar a no ver a nadie, solamente a leer, a escribir y a producir mucho texto y a cartearse con amigos, cimentando. O sea, cuando estos volvió a la universos. casa de las tías tampoco consiguió laburo. No. O sea, era un vago. Era un vago. No era un tema de raza superior, era un vago. No. Era muy bueno escribiendo. Bueno, está bien. O sea, el mundo todavía no estaba listo. Él hubiera sido Los escritores millonario. tienen que hacer eso, escribir. Claro. No tienen que ir a, no sé, ponerle dar clase. Hasta ahí. No más que eso. No iba a dar clase. Menos, claro. Menos. O sea, él solo escribía. Era una bola de neurosis. Claro. Pero era muy bueno escribiendo. Estas narrativas particulares se terminaron filtrando en la cultura popular. La influencia de Lovecraft, de nuevo, hay cientos de películas, series de televisión, cómics, literatura, otros autores que han continuado y han expandido ese universo narrativo, juegos de rol, bandas de rock, cientas, Sí. o sea, bandas de heavy metal, Sí. o sea, la influencia de Lovecraft es enorme. Sí, lo más popular tal vez es lo de Metallica, pero es cierto que tiene una presencia más variada, no solamente la versión musical que Metallica hizo de Call of Cthulhu, digamos. Sí. Entonces es interesante cómo este tipo que viene completamente de los márgenes de la literatura, que nunca tuvo un mango partido al medio, que siempre miró desde afuera, que siempre fue desdeñoso incluso con la concepción de la cultura, porque él tenía una concepción clasista de la cultura. La alta cultura es lo que yo pienso, lo que yo escribo y lo que yo consumo. Y yo solamente leo escritores del siglo XVII, ¿viste? Y sin embargo, a pesar de
reverenciar a la academia lo niega, el tipo queda por fuera y sin embargo llega a las grandes masas de trabajadores inmigrantes. Es muy loco. Claro. Termina siendo muy loco. Jordan Peele, por ejemplo, que es un director afroamericano, agarra parte de la obra de él, la referencia y termina filmando una versión en clave de inclusión, porque los personajes son negros en el universo negro. Ese de que hicieron una serie Hicieron hace una poco. serie, es excelente la serie. No la vi. Es excelente la serie. Mirá, pero la hacen clave, el protagonista es negro. El protagonista es negro, Sí. toda la cultura es negra, Sí, con los mitos y el universo narrativo de Lovecraft. claro. Sería el horror para él. O capaz que no lo sabemos. Claro, la paradoja es que terminó, por lo menos al principio, escribiendo para un público que él consideraba menor, inmigrante, negro, lo que fuera, digamos, Ajá. pero que él discriminaba. Que él discriminaba. Mirá vos. Y en esas vueltas paradójicas, hoy por hoy es un autor aceptado enormemente por la gran mayoría de las clases populares y no académicas. Sigue siendo negado por la academia. Está bien. Sigue siendo negado por la academia. El escritor francés Michael Houellebecq, gran escritor francés, tope de gama de los últimos 20 años de la literatura universal, una de las voces más lúcidas que ha generado Francia en literatura en muchísimo tiempo, arranca con un ensayo que no se conseguía, ahora creo que Anagrama lo editó, después de muchísimos años, se conseguía pirata, en ediciones truchas, yo tengo una, muy orgulloso de ella, me la regaló Ale Valencia Mirá. una vez, porque era inconseguible, no sé dónde, en una feria lo consiguió y me lo trajo, se llama Lovecraft contra el mundo. Es un ensayo que escribe Houellebecq cuando estaba en la universidad, y edita posteriormente, haciendo un revisionismo de la obra de Lovecraft. Que en realidad siempre cuando un escritor habla de otro escritor es para hablar sobre sí mismo Ok. y sobre su propia obra. O sea, termina escribiendo acerca de Lovecraft y vos pensás en la obra de Houellebecq y no tiene nada, pero ni una pizca que ver con respecto al universo narrativo de Lovecraft. Y sin embargo ahí estaba el tipo haciendo uno de los ensayos más lúcidos y más interesantes de la obra de Howard Philip, que se las recomiendo muchísimo a todos. Se llama Lovecraft versus el mundo, contra el mundo. Gran texto crítico que te acerca un montón acerca de la obra, Claro. hecha por uno de los grandes pensadores actuales Ujú. de Europa. Permite entenderlo. Permite entenderlo, Claro. y es interesante, y además te da pistas también acerca de cómo Houellebecq se termina posicionando en términos estéticos. Y su primera experiencia a la hora de leer a Lovecraft es una experiencia vital y muy interesante tener 14, 15 años y leer a Lovecraft. Claro. Yo cuando lo descubrí... Es un buen momento, es decimos, para... es un excelente momento. Tener 14 años y tener ciertas experiencias siempre es bueno porque estás ahí con unas emociones a flor de piel, todo parece brillar fuertemente. Yo recuerdo mi experiencia con él, yo leía con muy poco tino y con muy poco criterio, porque tenía 14 años, no tenía como mucha idea del canon literario, Ok. ¿no? Entonces leía desordenadamente. Y leía cualquier cosa que se me cruzara a lo que tuviera acceso. Y en la biblioteca del colegio del José Martí, acá, había un pequeño anaquel, chiquito, de literatura. Y estaba por orden alfabético. Arrancaba en la E, terminaba en la Z. Yo a lo largo de los años, como no tenía mucho criterio, lo leí en orden alfabético. O sea, me llevé toda la A, me llevé toda la B, Mirá. ¿no? O sea, cuando llegué a la L, había puntualmente obras completas de Lovecraft, que en realidad no son las obras completas, sino un volumen con una versión resumida Ajá. de Lovecraft. Me lo llevé. Dije, vamos a ver qué es esto. Quedé fascinado, encantado. ¿Tenías amigos en esa época? tenía amigos. ¿Hacías cosas? Sí. ¿Así sociales? Sí, me gustaba beber mucho. Mirá. Sí, no, tampoco era un estudiante modelo, me rateaba. Claro. Era lo único que me gustaba leer. Ok. Y recuerdo 4 de la mañana enganchadísimo con el libro, leyendo en soledad. En casa mis hermanos dormían, mi madre también. En casa había una barra y yo estaba sentado sobre una banqueta de madera, todo cruzado, fascinado leyendo el modelo de Pickman.
Mira. Gran cuento de él. Gran cuento de él. Y de repente se abre la puerta de casa, era mi viejo que venía entrando de madrugada, hacía turnos nocturnos de laburo. ¿Crees si no me agarró un paro cardíaco en ese momento? Estabas muy metido en la obra. Uf, amigo, qué cagazo. Me caí de la banqueta. O sea, no te olvidás. No. Eso fue una experiencia. Fue una experiencia que después uno puede volver a repetir. Él crea no solamente el mito del Chulu, sino que además crea el concepto del Necronomicon. Ok. El Necronomicon es el libro maldito. El Necronomicon es lo que abre las puertas a otras dimensiones. Por el tipo haciendo terror en principio del siglo XX, te habla acerca de otras dimensiones y de seres alienígenas. Sí. O sea, bien de ciencia ficción. Muy bien, sí. Entonces, Y es un libro que te lleva claro. a otros lugares. Tiene una cosa... Él dice que este libro fue escrito por mágica. Un musulmán demente, Mirá. ¿no? Que se llama Abhab el Loco, ¿no? Que se fue al medio del desierto, volvió con un texto mágico con deidades primigenias. Ese texto es un texto maldito y que solamente, te lo dice Lovecraft, ¿no? Existen 3 ejemplares nada más en el mundo. 2 están en colecciones privadas y el tercero está en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Entonces te lo ponen en el cuento escrito en 1923 más o menos, ¿no? Y después a lo largo de otros cuentos pasa referencia al Necronomicon, ¿no? Está el cuento del Necronomicon y después cuentos posteriores que te lo van a ir mechando con este. Claro. Borges, cuando es bibliotecario en la Biblioteca Nacional, le hace una entrada al Necronomicon. Ah, mirá, o sea, en el registro de ingresos de libros, el tipo hace una entrada al Necronomicon. Claro, como si el Necronomicon estuviera ahí. No, ese Borges era un hijo de puta. Entonces vos ahí lo que tenés, digamos, es un principio de metaficción maravilloso. Claro. ¿No? Aparece en la ficción, pero se transforma en la realidad. Claro. Aparece en la realidad. Mucho tiempo después, hace muchos años, se sacó una película argentina que se llamó Necronomicon, que te cuenta esa historia. Claro. Entonces, esa ficción arrancada en literatura por un sureño racista del sur de los Estados Unidos a principios del siglo, tiene una continuación en Argentina en mitad del siglo XX y tiene una continuación después en una película argentina. Y ahí un poco entra el reconocimiento de los que vos hablabas de cómo hacía Borges también para guiñarle un ojo a determinado autor, ¿no? Exactamente. Claro. Borges también era mucho la biblioteca de Borges, porque Borges era un tipo que no iba al lugar común. Él elegía también posicionarse. Él no, pero sus referentes bien podían estar... eran escritores secundarios. Lovecraft era muy periférico, pero los otros, yo qué sé, Chesterton... Joyce, Dickens, hay una serie de escritores que Borges elige que son más de la B y que después se transforman en la A porque Borges los pone en la A. Claro. ¿No? O sea, el tiempo termina siendo un poco de esa manera, así que era un ejercicio borgiano interesante estos episodios de metaficción que se ejecutaban. O sea que la historia de Lovecraft también está emparentado con la cultura argentina. Claro. También aparece acá. Muy bueno, mirá vos. Escuchame, ¿y qué tenés para vender? Yo tengo para vender. ¿Eso se vende todo junto? ¿Se vende todo junto? Esto se vende todo junto. O sea, si yo quiero el 1, ¿no me lo vendés? Y lo que pasa es que me va a quedar incompleta la colección para el próximo que quiera. Claro, no, está bien. Quiero saber cuáles son las condiciones. No, las condiciones es que te lleve los 3. Están a un precio muy barato. Está bien. Se van a extrañar, además. Además me da que uno si compra eso, compra los 3. Y está bueno, mirá lo lindo que es. Sí. Se ve, te llevas los 3. Narrativa completa, son 3 libros para los que nos están escuchando, de, ¿qué? ¿500 páginas cada uno más o menos? No, tanto 400... Sí, no, mira, no. Sí. 900. Ah, no, mucho más. 900 páginas. 900 páginas más o menos cada uno. Cada uno. Eso sí es Esto es completo. Completo. Lovecraft completo. Ahí está todo. Todo. Mirá. Todos los ciclos en de general, Lovecraft. Cuentos, dijimos. Cuentos. Pulp. Cuentos pulp. Claro. Excelentes, maravillosos. Esto es literatura que te cambia la vida. Hay un antes y un después de esto. Bien. Y seguramente van a haber muchos que nos están escuchando que seguramente conozcan la obra de Lovecraft y que han dicho, che, ¿cómo me gustaría tener? Bueno, acá tenés la oportunidad de tener la obra completa. Claro. Eso que añoraste, que dijiste que ibas a hacer, a precio muy económico.
charla conmigo, Bien. y te llevas 3.000 páginas de puro terror cósmico. A full. Por supuesto que lo encuentran en De Jardines Ajenos en Instagram, a Fede, y bueno, ahí con los links entran A la página. a la página, qué sé yo. A la librería virtual. Claro. Escúchame, dos cositas antes que nos vayamos. Recomendación gratuita, que no compite con Fede por dos motivos. Primero, porque es gratuita, y segundo, porque es digital. Tanto él, Fede, como yo, y como quien se encarga del diseño gráfico y las ediciones. La querida de Sabri este programa, Brunet. la querida Sabri Brunet. En el 2020, en plena pandemia, trabajamos en una idea que era de Sabri. Sabri, entre otras cosas, ha trabajado también de editora, de diagramadora editorial, sobre todo de libros digitales. Y bueno, avanzó en un libro de cuentos. Muy bueno, muy de linda cuentos experiencia. de terror, sí, muy linda experiencia. De cuentos de terror, un libro, insisto, digital, De descarga gratuita. de descarga gratuita, un EPUB, que era justamente de cuentos de terror, con autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft, Dickens, Quiroga, Belknap, Locke, Saki, Polidori, bueno, y Una gran selección. una gran selección en la que vos participaste, entiendo, de los cuentos, ¿o no? No. Que la selección no recuerdo, creo que fue de Sabrio, le di una mano con la selección, no me acuerdo. Bueno, pero, el libro, insisto, digital, tiene además gráficas, tiene porque eran representaciones era gráficas. 2.0. Era 2.0. Tiene representaciones gráficas de distintos artistas visuales Muy que bueno. participaron también de la obra. Y además, en lo que fuertemente trabajamos Fede y yo, fue en algunos cuentos en particular hacer una pequeña representación sonora de eso, ¿no? Podríamos denominarlo arte sonoro. Arte sonoro. Con un poquito de relatos de Fede, yo me encargué de la parte de la edición, de la que participaron además también los chicos de Gamera. También estuvieron los Gamera con Claro, nosotros. Luz Scarpati y Gastón Lodos. Con lo cual, Sabrina Brunet, a través de Mamba Negra Ediciones, hizo el libro digital, convocó a los artistas visuales, hizo la selección de los cuentos, hizo toda la diagramación, y además, en nuestro caso con Fede, participamos también de lo que tenía que ver con, no son podcasts, digamos, ¿no? Pero bueno, son unas cosas que se podían escuchar y que todavía están disponibles para escuchar. Si ustedes ingresan a la sección de Jardines Ajenos dentro de la plataforma de Gamera, que es gamera.com.ar, van a encontrar, si se remiten a publicaciones de mediados del año 2020, a poder escuchar esos Y si me parece microepisodios, no sé cómo llamarlos. Y si entran al sitio de Mamba Negra en Facebook, por ejemplo, y también en Instagram, pueden encontrar ahí para descargar el libro digital. yo pondría además en Spotify Black Label. Bueno, y claro, ahí también me parece. porque fue una combinación. Si vos pones De Jardines Ajenos Black Label en Spotify, vas a ir a el canal que Gamera armó para los microrelatos que armamos de algunos de estos escritores. Porque bueno, estábamos encerrados en nuestras casas. Algo había que hacer. Algo había que hacer. Yo creo que no edité tanto en mi vida como durante la pandemia. Estuvo muy Es bien. una de las cosas que yo extraño de la pandemia, era no afeitarme. Las promociones de cerveza en el supermercado más popular de la ciudad, que era infernal, o sea, nos querían. Me acuerdo cuando el gobernador osó deslizar que estaban evaluando la prohibición de ¿Alcohol? de venta de alcohol, nos paramos todo de mano. Y el tiempo para poder editar y hacer estas cosas que, bueno. No dejen de bajarse el libro de Sabri, sobre todo, que está re bueno, es una experiencia digital re linda, porque además tiene intervenciones sonoras en la medida que lo vas leyendo. Claro, hay intervenciones sonoras. O sea, vos abrís un capitulito y te escuchás algún sonidito que tiene que ver con lo que estás leyendo. Y además después tenés una parte B, si querés, que es la posibilidad de escuchar estos microrelatos que hay de Lovecraft, y hay de Quiroga, hay de Dickens. Estoy hablando de los micropodcasts, no sé cómo llamarlos. Y hay de Edgar Allan Poe,
Son 4 que hicimos. En junio del 2020, Dios mío. Bueno, y lo segundo que quería decir, o más bien en este caso es que consultarte, es cómo fue la feria que se reeditó de nuevo, volvieron a hacer de Ollovia. Estuvo muy narrativa bien. sonora, me apunta la productora, claro. ¿Viste? Por eso hay que tener productora. Son 4 episodios de narrativa sonora que pueden encontrar en la plataforma de Gamera o directamente en Spotify. ¿Cómo anduvo Ollovia? Estuvo muy bien, hubo una convocatoria grande de gente. Sí. La verdad que creo que se vendió bien, hubo muy lindo clima. Sí. El bar nos abrió las puertas, ¿viste? Yo la pasé muy lindo. Sí, estuvo bueno. Yo estuve un rato, como vos sabrás, y la verdad que me pareció haber un movimiento de gente importante. ¿Están pensando en hacer una segunda edición de este año? Sí, vamos a hacer una segunda edición. El 9, estamos viendo ahí, pero cerca del 9 de julio, que hay un fin de semana largo. Ajá. Seguramente vamos a volver con Ollovia, otra vez con otra propuesta, alguna renovación de feriantes y demás, pero sí, vamos a volver. Bien, si yo soy un feriante, no sé, hago mates, qué sé yo, no importa, mate de lenga, intervenido con artistas, qué sé yo. ¿Qué hago? A través de Ollovia me puedo contactar para querer anotarme. Sí. Me imagino que por una cuestión de espacio hay un límite. Hay un límite. Lo que hacemos es ponerte en una lista, pero también evaluamos un poco la propuesta. La propuesta, porque... si yo traigo mates de China para vender, no es lo mismo que si los hago yo. No, claro. La idea es que hay cierto criterio narrativo dentro de la propia Feria de Ollovia. Claro. Y estamos muy atentos a que el espacio de Ollovia sirva para aquellos que no tienen espacios en otras ferias. Bien. O sea, emprendedores ya tienen su lugar, los artesanos también tienen su lugar. Sí. Ollovia trabaja más cierta línea de diseño. Claro. Fuertemente sobre diseño editorial, sobre todo. O sea, nos enfocamos más en libros, revistas, publicaciones, claro. Arte gráfico, hay mucho de eso. Y también hacia otras disciplinas. Pero siempre teniendo en cuenta, digamos, de que el espacio nuestro es un espacio pensado para gente que no tiene la posibilidad de feriar en otros lugares. Bien. Bueno, espectacular. Bueno, entonces para mediados de julio. Para mediados de la julio. Próxima. Principios. Porque el 9 está ahí. Estamos en los primeros 10 días de julio. Bueno. Nos escriben por Instagram y vamos charlando. Sí, en Instagram me encuentran como Ollovia o Feria Ollovia. Ollovia Feria. Ollovia Feria. Bueno, Fede, gracias. No, por favor, y por supuesto, si quieren acercarse a la literatura que vende Fede, lo hacen a través de @de_jardines_ajenos en Instagram. Y ahí tienen, además de las obras completas de Lovecraft, un montón de otras cosas, muchas de las cuales Fede nos viene trayendo desde que arrancamos con la columna de Jardines Ajenos.